Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, escuche muy bien esto. Ahí dice por tanto, ¿cómo el pecado entró en el mundo? ¿Por quién? Por un hombre. ¿Ese hombre cómo fue? Desobediente. Por un hombre. Y por el pecado que entró, la muerte. La muerte. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había ¿qué? Pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No, está bien, siga haciendo lo que está haciendo, fresco, no ha pasado nada, porque no había ley. Pero mire lo que dice el versículo siguiente: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Siguiente. Pero el don, ¿qué es don? ¿Qué es don? Regalo. O sea, la gracia. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la ¿qué? La gracia y el regalo de Dios. Por la gracia ¿de quién? De un solo hombre. Siguiente versículo. Y con el regalo o el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación. Óigase bien a eso. Pero el regalo o el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Siguiente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. Los que reciben eso. Así que, como por la transgresión de uno, ¿qué vino? ¿Por la transgresión de quién? ¿De cuántos? Dice que de uno, no más uno. Por la transgresión de uno, ¿qué vino? ¿Qué vino? Condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Siguiente versículo. Porque así, por la desobediencia, que es lo que estamos hablando, porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos ¿cómo fueron constituidos? Por uno. Mire lo que dice. Así también por la obediencia. ¿Qué dice ahí? ¿Por la qué? De uno. De uno. Los muchos serán constituidos ¿cómo? Y terminemos con el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia, el camino de la obediencia. Y desde un principio Dios ha buscado en que los hombres seamos obedientes. Siempre ha buscado Dios eso. Y las personas que obedecen van a alcanzar un punto muy, muy bonito, y es la gracia de Dios. Y para ellos no hay ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, dice que contra tales cosas ¿qué? No hay ¿qué? No hay ley. ¿Por qué? Porque si está en paz, es porque está viviendo la palabra, está obedeciendo la palabra. Si está en gozo, es porque está obedeciendo la palabra. Y, o sea, si está cumpliendo
a cabalidad para llevar fruto, es porque está cumpliendo la palabra. Por eso en uno de los evangelios, si no estoy mal, en Mateo, el Señor dijo: por los frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, no todo el que canta acá, no todo el que dirige un sermón, no todo el que predica está obedeciendo a Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios y que prefiere ¿qué? Hacerse a un lado, así él tenga la razón. Por eso el Señor Jesucristo nos deja una enseñanza en el libro de Isaías, que dice que él como oveja fue llevado al matadero. ¿Y qué? Y enmudeció, no se defendió. Y tenía todo a favor para decir: ustedes están errados, ¿sí o no? Pero él no lo hizo porque estaba obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y hay un texto bíblico que nunca se quitará de mi mente y dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero póngale cuidado a esto: cuando yo obedezco a Dios, me sujeto a los hombres. Pero hay un pero, conforme a la palabra. Porque yo no puedo sujetarme a un hombre cuando me incita a hacer mal, ¿sí o no? Lo respeto. Y pues, como dicen por ahí, lo acompaño al entierro, pero enterrarme con él, no. ¿Sí o no? Eso es lo que literalmente está buscando Dios a estos tiempos. La misma palabra nos enseña en el libro de Romanos que la misma naturaleza gime a gritos para que los hijos de Dios se muestren, pero no se van a mostrar con que se vistan bonito, con que dejen de tomar, con que dejen de hablar vulgaridades. No, se van a mostrar con hechos. ¿Cómo? Con esos frutos. Con amor, con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad, con fe, con templanza, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque a este tiempo fácilmente el enemigo se está camuflando. ¿En qué? En los ministerios de una congregación. Que porque predica bonito, que porque enseña bonito, que porque canta bonito, que porque hace esto bonito, pero hace la voluntad de Dios. Mi pregunta: ¿hace la voluntad de Dios o hace lo que le mandan? Porque una cosa es cumplir y otra cosa es obedecer. El que cumple tiene un límite y busca una remuneración, un abrazo, cumplí. Pero el que obedece no espera nada a cambio. El que obedece simplemente dice: lo hago porque me nace, quiero hacerlo. Usted y yo cumplimos una obligación. ¿Cuál? Ir a trabajar, ¿o no? Eso es cumplir. Usted tiene que cumplir con un horario, ¿cierto? Pero el obedecer ya no es eso. El obedecer es hacer lo que Dios dice y lo que a Él le agrada, no lo que a mí me gusta ni lo que a mí me parece. Entonces, mirando bien ahí, dice en el versículo 12 de Romanos capítulo 5: por eso como el pecado entró en el mundo por uno solo, por uno nomás, por uno nomás. Por eso el Señor demanda a este tiempo que los sacerdotes se levanten para juzgar, para direccionar a los hijos y a su esposa. Pero si no se levanta, entonces el enemigo fácilmente se camufla, les mete religiosidad y esa religiosidad los hace convertir en creencias y nunca van a tener gracia delante de Dios. Aunque delante de los hombres, sí, pero delante de Dios,
No, porque la gracia que viene de Dios viene por obedecer la palabra de Dios. Mientras que la gracia que viene por los hombres es por cumplir. Ay, ya le cumplí, pastor, ya le cumplí. Ay, venga para acá. Ay, maravilloso. Espera una remuneración. Así sea que le diga, a la salida lo invito allí a la pizzería y todo bien porque me gustó. No, el que le obedece a Dios, aún inclusive, la palabra dice, con lágrimas siembra, pero con gozo recogerá. Amén. ¿Estamos ahí? Entonces, dése de cuenta lo impregnante que es la palabra para nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacarnos de la religiosidad. Para quitarnos esos legados que hemos traído de que, ay no, es que la gracia de Dios es porque ya nadie me va a tocar. Y ahorita lo vamos a mirar. Nadie me va a mirar porque yo tengo la gracia de Dios. ¿No ve cómo yo me muevo? ¿No ve cómo yo predico? ¿No ve cómo yo canto? ¿No ve cómo yo hago? Estoy en la gracia de Dios, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Ahí empieza el crispeto a saltar en medio de un poquito de aceite caliente. Y ahí es donde empiezan a totear. Entonces, mire conmigo un momento este versículo que a mí me llama mucho la atención. Versículo 17. Pues si por la ¿qué dice ahí? La transgresión de uno solo, que reinó. Voy a leerlo de esta versión. Esto es una versión, esto se llama la Biblia Nazaret Israelita. Versículo 17 dice en esta versión: así que si por el delito, transgresión, delito, ¿qué cometió Adán? Un delito. ¿Adán cometió qué? Un delito. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué le dijo? No coma. ¿Cierto? Pero mientras que él no había comido, no había pasado nada. Porque Eva sí comió, ¿cierto? Y no le pasó nada, ¿cierto? Pero es que la orden, ¿para quién fue? ¿Para Eva o para Adán? Bueno, quiero decirle algo hoy en esta noche a usted. La palabra es para usted. Y no piense en su mente, oiga, si hubiera venido mi amigo, esta palabra está buena para él. No. Si Dios nos habla, es a nosotros. Al otro le hablará. Entonces, dése de cuenta que ahí dice, así que por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de aquel. Con más razón reinaremos en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justicia mediante uno que es Yeshua Mashiach, que es el verdadero nombre de Jesús. Así lo hice en esta versión. Pero bueno, no me quiero detener ahí. Habla acerca de la gracia. Ahora, yo quiero que miremos algo acerca de este tema que es muy bonito. La gracia proviene de tres raíces específicas. La raíz principal es en hebreo, que es yaris, con J, haris. Y este haris lo podía mirar hoy y es un favor. Haris, favor, un favor. De la palabra haris se desprende la palabra yesed, que significa misericordia. Yesed, favor, misericordia. Esa es una de las raíces. Ahora, también proviene de la palabra en griego charis, pero con K, charis, que significa belleza, atracción. Pero a mí me llama mucho de la raíz del latín, que es gratia con T.
Y gratia se desprende la palabra gracias. Gratia, gratitud. Gratia es gratis, del latín. Y entonces, viendo yo esto, favor, regalo, belleza, derivado de esas tres palabras, que en griego es belleza, yo miraba algo. Éxodo capítulo 33, versículo 13, en cuanto al griego. Vamos a mirarlo en cuanto al griego, que es belleza. 13. Vamos a leerlo hasta el 23. Mire lo que dice. Ahora pues, si he hallado ¿qué? Veámoslo en griego. Si he hallado ¿qué? Belleza en tus ojos. Un momentico ahí. Normalmente dicen las malas lenguas, no mentiras, que todo entra ¿por dónde? ¿Sí o no? Entonces, cuando se habla de belleza aquí, en griego, mire lo que dice Moisés. Ahora pues, si he hallado belleza delante de tus ojos. O sea, ¿me ves algo bonito, Señor? ¿Usted me ve a mí algo bueno para hacer? ¿Usted me ve con capacidades? Es lo que está diciendo Moisés. Y mire lo que dice. Te ruego que muestres ahora tu camino. ¿Para que qué? Para que te conozca. ¿Y qué más dice él? Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo. Mire lo que sigue diciendo el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuál es la presencia de Dios a este tiempo? ¿Cuál será? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿No han escuchado que el que habita al abrigo morará bajo la sombra? Ay, entonces ¿qué? ¿Voy a buscar una sombra porque es que el que habita al abrigo? No, la palabra de Dios. Por eso aquí dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando una persona tiene la palabra, anda tranquilamente. No vive angustiada, no vive desesperada, pero usted mire hoy en día alrededor suyo personas angustiadas. ¿Están pensando eso? Pero el que está pensando la palabra, pues descansa, reposa, está en él, en la presencia de Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado qué? Otra vez, belleza en tus ojos, que tú me hayas admirado, le está diciendo. Yo y tu pueblo, sin que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Siga. Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. ¿Por qué? Por tu nombre. No lo conocía por las ¿qué? Acciones. ¿O sí? No, es que yo lo conozco porque es que usted es muy buena gente. Usted, hemos dicho, reparte mercados todos los diciembre. Yo lo conozco, usted es muy buena gente. Lo conocía por su nombre. El problema es que usted no quiera obedecerle a Dios para que su nombre cambie. Eso es belleza. Él nos empieza a dar cosas, regalos, dádivas. Ahora, con base a lo que estamos mirando, siga el versículo 18. Vamos a ir hasta el 20. Él entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. Versículo 19. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el quien seré clemente. Ahí se está mostrando divinamente la gracia de Dios. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Pero ¿por qué le dijo esto a Moisés? ¿Por qué se lo dijo? Porque Moisés viene en el momento ¿de qué? De la ley, ¿cierto? Porque ya en el nuevo pacto nos muestra un camino, ¿qué? La obediencia en Jesucristo. Y él mismo dice en su palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios, o sea que sí le vamos a ver. A Moisés no, ¿por qué? Porque había una ley y él era asesino, ¿sí o no? Se había casado con una mujer cusita, o sea que no era de su pueblo. Pues Dios no lo juzgó por ello, pero tenía que dar un cumplimiento. Por eso no entró a la tierra prometida. No solo por esas dos fallas, sino porque le dio una orden. ¿Qué? Háblale a la roca. ¿Sí o no? ¿Y él obedeció la voz de Dios? No. ¿Él obedeció qué? Los instintos de él. ¿Qué se le salió a él? La piedra. Y le pegó a la piedra, a la roca. Entonces, dése cuenta a este tiempo, ¿qué es lo que la gente y la humanidad está viviendo? ¿En la gracia de Dios o en la ley? Porque es que mucha gente a este tiempo piensan que no, la ley era del antiguo pacto. Sí, la ley es en el antiguo pacto. ¿Para quién? Para aquel que no ha aceptado el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Escribiré mis leyes, ¿en dónde? En las puertas de la casa, en las ventanas, en las paredes. Eso está escrito en hebreo. Escribiré mis leyes y mis mandamientos en sus corazones. ¡Ay! Me van a tatuar. No, mírelo acá. Entonces ahí es la importancia. ¿Estás meditando la palabra? Entonces bienvenido a la gracia, que es lo que vamos a mirar. Este próximo año 2017, la gracia se debe ver accionando. Porque de nada sirve decir, es que yo estoy en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es que tengo carro nuevo. Eso es la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios. Predico excelente, es la gracia de Dios. Hay otros que de pronto podrán decir, ya aprendí a tocar un instrumento. Uy, pero por la gracia de Dios. Todo lo camuflaron por ahí. Está mal dicho. Porque la gracia de Dios no es para nada eso. Nada de lo que acabé de hablar. La gracia de Dios es para prepararme para la vida eterna. ¿Y para qué? La gracia de Dios, voy a adelantarme. La gracia de Dios cumple dos funciones. Pues para mí, puede cumplir muchas más, pero comparto mi fe. Una, para despojarme del pecado. Y la otra, para alistarme para la vida eterna. Eso es lo que hace la gracia. No más. Para mí, para Carlos Alberto, conforme a la palabra de Dios, y lo vamos a mirar. Me adelanto ahí. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mire lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pase al versículo 28, rápidamente ahí. 12:28. Mire lo que dice el 12:28. Así que recibiendo nosotros ¿qué? Un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella ¿qué? Sirvamos ¿a quién? A Dios, agradándole con temor y reverencia. Y mire lo que termina diciendo el 29. Porque nuestro Dios es fuego ¿qué? Entonces la gracia no es, ay, tranquilo, no se preocupe, que eso, ya Cristo murió, ya Cristo hizo todo por usted. No, Señor. Ahí está, despojémonos, porque tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Despojémonos de todo aquello, si verdaderamente estás en la gracia de Dios. Porque si no estás en la gracia de Dios, entonces estás en la desgracia.
entonces tú vives como quieres, haces lo que quieres y no le importa. El primero es para despojarme del pecado, el segundo es para prepararme para la vida eterna, Romanos capítulo 5, que es donde estábamos ahorita. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo remata el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la eternidad. O sea, vea esto lo mirábamos hace un tiempo atrás. ¿Cómo llega la gracia? ¿Cómo llega la gracia? Mírelo ahí. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? Entonces, ¿cuál es la puerta? ¿Y cómo viene la fe? Por escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si usted no escucha la palabra de Dios, no tiene fe. Y si no tiene fe, no estás en gracia. Perdón, entonces, ¿en qué estás? Dese de cuenta que mucha gente al día de hoy, aquí en Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, no les gusta meditar la palabra. No les gusta. ¿Qué cree que están diciéndole a Dios? No queremos saber nada de la gracia. Que el pastor siga predicando bonito, yo sigo trayendo mi platica bien bonito, me sigo vistiendo bien bonito y dígame si no estoy en la gracia de Dios. Tengo carro nuevo, esto, ya. Ay, ay, ay. Qué equivocados que estamos de la gracia de Dios. Recontra equivocados, porque mucha gente pensó que la gracia de Dios es que a usted no lo van a tocar. Y hoy suele suceder que hay personas que el enemigo no los toca. ¿Sabe por qué no los toca? Porque son muy parceros. El enemigo solo toca a los enemigos. El enemigo nunca va a tocar a los parceros. Eso que se quede grabado en su mente y que quede grabado en la mente de los corazones que nos ven por YouTube. Le voy a decir algo. Las personas que están en la gracia de Dios tienen que ser atribuladas, afligidas, para demostrarle a Dios, no a los hombres, a Dios, que verdaderamente le aman. ¿Por qué? Porque es bonito amar a Dios cuando me llega un carro nuevo. Es bonito amar a Dios cuando, ay, mi esposa vive conmigo, los niños se portan bien. No, eso, imagínense, me ascendieron. Ay, yo amo a Dios. ¿Por qué no lo amas cuando no tienes ni siquiera para un dulce? Eso fue lo que nos enseñaron falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. Hermano, la gracia de Dios, tú tienes que ser sano ya por la gracia de Dios. ¿Y qué? ¿Acaso Timoteo no tenía un dolor de estómago y no tenía la gracia de Dios entonces? No, sí la tenía. Porque la gracia de Dios no es para uso personal. La gracia de Dios es para uso familiar. Y lo vamos a mirar con este hombre. Mírelo, póngale cuidado. Miremoslo en Génesis, capítulo 6. Miremoslo en Génesis, versículo 5. Vamos a leerlo hasta el versículo 8. Y vio Jehová. ¿Qué vio Jehová? ¿Qué vio? La maldad de ¿quiénes? De los hombres. Era mucha, ¿en dónde? En la tierra. Y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, ¿cómo era? De continuamente solo en el mal. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué más dice? Y le dolió en su corazón. Mire lo que dice el 7. Y dijo Jehová,
raeré o acabaré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Pero mire lo que dice el 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, qué belleza! ¿Por qué? Porque él guardaba ¿qué? La palabra. Porque mientras que todos pensaban, esto no se va a acabar. Mire, mujeres, sexo, droga, hombre con hombre, mujer con mujer. ¡Feliz Navidad! ¡Año nuevo! ¡Amor y amistad! Él decía, yo guardaré tus estatutos. Yo guardaré tus mandamientos. Hijos, no se metan por allá. Hijos, no se metan por allá. 7, versículo 1. En el capítulo 7, versículo 1 de Génesis. Génesis capítulo 7, 1. ¿Qué dice? Dijo luego Jehová, Noé, ¿qué? Porque a ti he visto justo. ¿Sí vio? La gracia de Dios. Tremendo, ¿no? Que le diga a uno a Dios, todo mundo piensa sus locuras, pero usted está guardando mi palabra, estás en mi gracia. Vámonos, rapto. ¿Qué es lo que estamos esperando o no? Por eso dice que muchos son llamados, porque son pocos escogidos, porque Dios sabe cuál es nuestra belleza. ¿Sí o no? Aunque todos nos veamos bonitos, bien pinchados así, el doctor así bien elegante con su corbata, allá el presidente y todos así con la mejor ropa y con gel, con gelatina, guapanela, yo no sé, con limón, no sé, o cosas que salen por solo apariencia, pero Dios conoce la intención de cada corazón. He ahí la importancia de tener la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no llega así porque ya Jesucristo murió. ¡Ay, yuhu! Jesucristo murió. Muy bien, estamos en la gracia. No, no, no. ¿Cómo llega la gracia? Cuando usted obedece la palabra de Dios. Y la obedece, oye la palabra, la pone en práctica. ¿Qué llega a tu vida? Fe. Y esa fe te da la puerta de entrada ¿a dónde? A la gracia. ¿Lo miramos en Romanos? ¿Sí o no? Porque por la fe tenemos entrada ¿a qué? A la gracia. Entonces, es tremendo ver este hombre y uno puede decir, pero es que es Génesis, hermanos, eso es antiguo pacto. ¿Cuál es? La palabra es la misma de ayer, de hoy y siempre. Lo que cambió fueron los tiempos. No más. En esa época era yo no sé qué años. Hoy estamos en el 2016, pero la palabra es la misma. Hoy en día hay mucha gente que está viviendo en ley. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Quieren es obedecer a mandatos de hombres, seguir tradiciones de hombres, que lo que hacen es corromper cada día más la mente de las personas. ¿En qué sentido? Amar más las cosas materiales que al mismo Dios. Amar más la plata que al mismo Dios. Ahora, ¿quién dijo que por el hecho de que se arme una congregación, a ver, si hay cosas y hay necesidades y cuando el pueblo verdaderamente está arrepentido, que es avivado, porque arrepentimiento es avivamiento, cuando verdaderamente está avivado, no necesitan esculcarle los bolsillos. Él está avivado y simplemente dice, gracias doy esta ofrenda, gracias doy esto, gracias doy este aporte. Pero póngale cuidado, hay mucha gente que para venir a trapear aquí, que para venir a limpiar un espejo, qué sé yo, a correr, a limpiar una silla, no están avivados. No están avivados. O sea, no están verdaderamente arrepentidos. ¿En qué sentido? Sí, Dios me está sacando de estas, yo voy porque amo a mi papá, no porque quiero cumplir, porque acuérdese muy bien que es muy diferente obedecer a cumplir. El que cumple simplemente
saca excusas y espera la palmadita cuando cumple. Mientras que el que obedece no espera que lo empujen, aún inclusive ese empuja a otros. ¿Qué diferencia? Entonces la pregunta es, ¿están en la gracia de Dios? Déjelo ahí, eso es muy personal. Eso es muy personal. Pero recuerde, no diga que está en la gracia cuando usted no tiene palabra aquí. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando tú tienes fe, puedes decir, estoy en la gracia de Dios. Entonces, si usted está meditando la palabra y los que nos ven por la red están meditando la palabra, se está esforzando, está siendo valiente y está perseverando, usted está en la gracia de Dios. Así que no le tenga miedo a lo que está pasando afuera, porque es que mucha gente, ¿sabe qué? Juzga a otros que están porque están pasando necesidades, porque están pasando luchas y dicen, no hermano, métase en la gracia de Dios. ¿Cuál metas en la gracia de Dios? Si él ya está metido en la gracia de Dios, de pronto el otro que no le está pasando nada puede estar fuera de la gracia de Dios y por eso el diablo no lo toca, porque ya es compinche de él. Ay, ay, ay. El que tenga oídos para oír, que oiga. Normalmente cuando dos equipos se enfrentan, dos equipos de fútbol, yo no creo que un equipo esté dispuesto a meterse goles el mismo. ¿O sí? No. Vamos a atacar a la otra cancha y a meter todos los goles allá, ¿sí o no? Porque el que meta un gol acá ya queda vetado. Lo más probable es que ¡cambio! ¿Sí o no? Lo mismo pasa. El diablo no se va a meter el mismo goles. Dice, no, pues ¿para qué voy a tocar a un hombre que me sirve, que es religioso, que le gusta el arbolito? ¿Por qué lo voy a tocar? Antes le voy a dar más. Pero venga, toquemos a ese que está meditando. Toquemos a ese hasta que reniegue de su Dios. Eso es lo que busca el enemigo. Entonces, dése de cuenta qué mentalidad tenemos de gracia. Ay, la gracia es que nadie me toca. Hermanos, es que estoy en la gracia de Dios. Ay, es que todo es tan bonito, color de rosa. Olvídese, eso no es gracia de Dios. Eso es una desgracia que no es de Dios. Eso es una desgracia, pero que no es de Dios. Sigamos mirando algo para ir concluyendo en esta noche acerca de la misma gracia. Analicemos, vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a mirar a partir del versículo 10. 15:10, miremos 1 Corintios 15:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice ahí? He trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Qué? Sino la gracia de Dios conmigo. Entonces ahí es donde se cumple que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie... Es que, hermanos, usted hubiera visto, yo me quedé en calzoncillos el año pasado por darle la ropa a todo mundo. ¿Y qué? Eso no te salva. Eso no te salva. Y la gente piensa que eso es gracia. Uy, es que por la gracia de Dios, imagínese, di 40,000 mercados a los más necesitados. Y por eso es que me ha ido tan bien. ¿Será que sí? ¿Hiciste la voluntad de los hombres o hiciste la voluntad de Dios? O yo la pongo más fácil. ¿Cumpliste con un deber o obedeciste a Dios? Porque si cumpliste con un deber, te van a aplaudir. Y cuando te vean en una esquina, ¡ay, cómo está! ¿Cierto? Cumplir es que, por decir algo, usted tiene un trabajo y tiene que cumplir un tiempo. Ya cumplí. ¿Y espera qué? Una paga. Pero obedecer es que tú no tienes ningún compromiso, pero lo haces de corazón, sin recibir nada a cambio. Y quizás de pronto lo que vas a recibir es de pronto hasta menosprecio. Porque eso fue lo que recibió nuestro Señor Jesús. Y Él no estaba desgraciado, ¿o sí? Porque ¿qué dice la palabra en Lucas? Que Él crecía en gracia y en sabiduría. ¿Y cómo lo trataron? Ahí ese es un ejemplo pequeñito. ¿Cómo lo trataron? ¿Bien
¿Cómo lo recibían a él en las sinagogas de los judíos? Lo recibían así. Llegó este man. ¿Por qué? Porque hablaba conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿sí ve qué diferencia es tener religiosidad a lo que mal llamamos dizque gracia de Dios, gracia divina? Triste. Ahora, Pablo está diciendo eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo así? Por la palabra que Dios está poniendo en mí, soy lo que soy. Y no he sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que, en pocas palabras, traduzcámoslo a la raíz más profunda, sino el regalo de Dios que está en mí. La belleza de Dios que está en mí. El favor inmerecido de Dios que está en mí. Ya, punto. Ahora, mire lo que concluyamos en esta noche. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate. ¿En dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Espere un momentico ahí. Vamos a traducirlo con lo que Dios nos ha entregado a nosotros como estandarte y como bandera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la fe, porque es para que recibas gracia, que es en la palabra. ¿No? ¿No? ¿Cristo Jesús no es la palabra? Dice, y el verbo se hizo carne. ¿No? ¿No dice en Juan eso? En Juan capítulo 1. Él es el verbo. Y el verbo es la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Por eso muchos dicen, acepte a Cristo en su corazón. A ver, diga, ¿acepte a qué? Acepte la palabra en tu mente. Porque dice, y acepta a Cristo en tu corazón. Entonces, cuando menos piense que no está muy lejos, y no estoy profetizando porque eso no es profecía, no. Traerán jeringas con cierto líquido. Hermanos, vamos a simbolizar que Cristo va a entrar a sus corazones. A ver, hermana, pase acá. Ay, sí, la unción. ¿Quién dijo que a Cristo se recibe de esa manera? Cristo es la palabra de Dios, hecha carne. Y está escrito en la palabra, porque el verbo se hizo carne y habitó en nosotros. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y díganme si estoy inventando algo. La palabra de Dios es el verbo, y ese verbo es Jesucristo. Y Jesucristo es el accionar. Por eso Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por la palabra. ¿Y qué dice el Señor en el antiguo pacto? No en la ley, no, porque está mal dicho. En el antiguo pacto, ¿qué dice? Si obedeces fielmente mis palabras, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿No lo leíamos? Deuteronomio capítulo 28. Y si no obedeces a Dios fielmente la palabra, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y hoy en día, mucha gente no obedece fielmente la palabra, pero sí me voy al culto, pero sí voy a la misa, pero sí siembro, pero sí ofrendo. ¿Y qué? Si el estandarte, el fundamento que puede detener la maldición,
hacia un hombre es la obediencia. Y dígame si no lo leíamos hoy en Romanos capítulo 5. Por la desobediencia de uno llegó maldición, muerte. ¿O no? Y a este tiempo queremos seguir tapando. Eso es como, perdónenme en esta expresión, eso es como decorar a este tiempo un bollito de un ser humano con un moño rojo. ¿Sigue oliendo o no? ¿Y sigue siendo caca o no? ¿Eso sigue siendo estiércol o no? Por eso nosotros no podemos aparentar lo que no somos cuando la palabra no está aquí. Si la palabra no está aquí, olvídese, porque la palabra dice en un texto, Él viene por lo que hay de Él en nosotros. Y lo que es de Él, ¿qué es? Su palabra, su santa palabra. No es nada más, no es nada más. Mire, esto es una locura, dijo Pablo, para muchos. Que meditar la palabra, ¡ay, qué mamera! Pero dele, y dele, y dele. Pero quiero decirle algo. Después no digan que no se le dijo. Después no digan, porque Jesucristo vino fue a obedecer la palabra de Dios. Y Él nos vino a dejar, ¿qué? Un camino. ¿Cuál? La obediencia a la palabra de Dios. Por eso fue que lo confrontaron los religiosos, por eso fue que lo confrontaron los fariseos, los saduceos y todos los que terminan en seos y feos y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir, era sus tradiciones, sus lavamientos de manos. Y por eso él dejó escrito en la palabra, su corazón está lejos de mí. No lo digo. ¿Y cuál es su corazón? Su mente. Porque la única manera que nuestra mente está cerca a la de Dios es cuando usted repite un salmo y lo vive. No solamente lo repite, lo vive. Que aunque ande en valle de sombra no temeré. Y justo ese día está en valle de sombra, pues lo está repitiendo, pero lo está viviendo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que seamos más y no somos. Él dice, oidores pero hacedores, porque la fe sin obras, ¿cómo está? Ahí se la dejo. Miremoslo en Hechos, capítulo 13. Miren lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 43. Aquí hay una pequeña confrontación con los judíos. Los cristianos de esa época, los apóstoles de esa época, hay una pequeña confrontación, pero de amor, una confrontación de verdad. Mire lo que dice. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y ¿a quién? A Bernabé. Quienes hablándoles, o sea, Pablo y Bernabé les dijeron a esos judíos, los persuadían ¿a qué? ¿A qué? A que permanecieran, perseveraran ¿en qué? ¿Y qué decía Pablo allá a Timoteo? Esfuérzate en la gracia. Y aquí vuelve y le dice, hermano, el hecho de que usted ahorita escuche la palabra de Dios, ahora persevere. Entonces puedo sacar una pequeña conclusión de algo de aquí. Si usted no persevera, lo más probable es que se sale de la gracia. Se sale de la gracia. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Por eso no es de que yo fui predestinado desde la cuna, como dicen muchos. Yo nací en cuna cristiana. Yo no sé dónde las fabrican, ni de qué material serán, pero yo no conozco esas cunas. Lo único que sé es que a las personas que Dios llama, si no le obedecen, Él los entrega a mentes reprobadas. Así hayan sido predestinados.
¿O no está escrito por allá, si no estoy mal, me parece que en Timoteo, que le dijo que no sean como algunos que se desviaron de la fe? Se desviaron. ¿Qué quiere decir? Se salieron. Ay, pero es que la predestinación de ellos. Si usted no le obedece, es que Dios nos predestinó para obedecer, no para nada más. A Él, solo a Él. Pero si usted no le quiere obedecer, fácilmente se sale. Porque así fue como se salió Adán y Eva de la presencia de Dios, por la desobediencia. ¿O no? ¿No fueron expulsados? Me desobedeció, chao. Como dicen por ahí, open the part. ¿Cierto? Mire este último versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire cómo culmina ese capítulo. Por eso acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? ¿Para qué? ¿Y hallar qué? ¿Para cuándo? El oportuno socorro. El oportuno socorro. Por eso hay un texto bíblico que dice, clamé a ti y tú me respondiste. ¿Pero por qué clamé a ti y me respondiste? Porque tenía la palabra de Dios. Ahí está el dilema. ¿Quién te dio lo que hoy tienes? Y que tú dices que eso era felicidad, pero que hoy en día le llamas, era mejor no tenerlo. Ahí está. Porque lo que Dios da no añade tristeza. Entonces pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde muy bien que si la palabra de Dios no está en su mente, usted puede estar fuera de la gracia de Dios. Aunque le esté yendo bien, a usted le pueden estar saliendo las cosas bien. O sea, le pueden estar saliendo negocios, puede estarle saliendo finanzas, el préstamo le salió rápido en el banco, qué sé yo, muchas cosas materiales. Pero recuerde que muchas de esas cosas materiales son una distracción para hacerte creer que estás bien delante de Dios. Obedecemos conforme a lo que Él dice, váyanos bien o váyanos lo que llaman mal, porque a nosotros nunca nos irá mal. ¿O no? Hablemoslo bíblicamente. Romanos 8:28. Porque todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, ¿cierto? Pero, ¿qué es amar? Que lo hablamos al principio. El que me ama, mi palabra, la guarda aquí o la lleva abajo del brazo o la mete allá en una, ¿cómo es que se llama? En una caja fuerte para que nadie la toque, nadie la raye. ¿Sí? ¿Eso es guardar la palabra? Guardar la palabra es échesela acá en su mente. Por eso vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si de pronto usted todavía no está convencido, el que nos ve por la red y aún inclusive el que está aquí en estos momentos recibiendo la palabra de Dios, no está convencido todavía de la meditación de la palabra de Dios, es tiempo de que usted hable con Dios y le diga: Señor, ¿esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Qué es esto? Cuando la palabra claritamente dice: esfuérzate
¿Y qué más? Y sea valiente. No se apartará, Josué 1:8, dice, ni de día, ni de noche, este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas prospere. ¿No dice eso la palabra? ¿No dice la palabra, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera? ¿No dice la palabra, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová que medita? ¿Cuándo? De día y de noche. Es porque Dios lo ha mandado, iglesia. Y si Dios lo ha mandado es porque Él pronto va a venir a nosotros. Él va a recoger su pueblo. Si usted todavía lo duda que Jesucristo va a venir, déjeme decirle algo. Lea más palabra y dése de cuenta que lo que está pasando ahorita estaba escrito. Porque si usted todavía no está convencido que el Señor viene pronto, es porque usted no tiene fe. Usted tiene creencias. Y las creencias te atan ¿a qué? A este mundo. A que tengas posesiones más. A que tengas más plata. A que no le importe pisotear la autoridad de los demás. A que no le importe el fracaso de los otros, el lloro de los demás. No, eso no importa. Eso es lo que hacen las creencias. La Biblia, que nos enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo, y con la misma vara que tú midas serás medido. Eso es lo que nos enseña Dios. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.